El Tribunal Supremo Electoral oficializó la posesión para la suspensión de la subvención estatal para la propaganda política en las elecciones del 6 de septiembre. Salvador Romero, presidente del Tribunal Supremo Electoral, pidió a los partidos políticos que por única vez renuncien a la subvención para la propaganda política y que los 35 millones de bolivianos apartados sean usados para las medidas de bioseguridad que se usarán durante el proceso electoral, el día de sufragio, este próximo 6 de septiembre. Solo para la elección general 2020 se dejen sin efecto los artículos de la Ley de Organizaciones Políticas que contemplan la distribución de recursos públicos para que las candidaturas contraten propaganda en medios masivos de comunicación. Esta disposición representa un elemento muy valioso para generar mejores condiciones de competencia, promover la equidad, apuntalar el debate, es decir, construir cimientos más sólidos de la democracia. Una vez consolidados los 35 millones de bolivianos, el TCE solicitará un monto adicional de 14 millones de bolivianos para precautelar la salud de los jurados electorales, funcionarios del TCE y todos los que participen directamente el día de las elecciones. Ese presupuesto adicional servirá para apuntalar todas las medidas que precautelen la salud, lo que constituye una prioridad para el Tribunal Supremo Electoral y los tribunales departamentales. Permitirá la adquisición de material de protección para los jurados y también llevar adelante de mejor manera las acciones de distanciamiento social en todas las etapas. Romero aseguró que se hacen pruebas y se toman medidas científicas para velar por la salud principalmente de los jurados electorales, quienes deberán pagar una multa en caso de no aceptar ser parte de los comicios. Esta es una función obligatoria. También contempla la posibilidad de excusas por razones de salud que estén debidamente comprobadas. Por lo tanto, si una persona tuviera, por ejemplo, estuviera enferma por el coronavirus, podría sin dificultades excusarse de asumir esta tarea. Por lo tanto, tenemos un marco jurídico que nos permite enfrentar este desafío y tener los jurados que cumplan esta función y al mismo tiempo, para los casos excepcionales, que puedan excusarse. Para que la suspensión de la excepción tenga validez, la Asamblea Legislativa tiene que modificar la Ley de Organizaciones Políticas. Las elecciones presidenciales en Bolivia están programadas para el próximo 6 de septiembre y en caso de que haya la necesidad de una segunda vuelta, la fecha fijada es el 18 de octubre. Y sobre el tema de las fuerzas políticas reaccionaron a este pedido del Tribunal Supremo Electoral, donde se pide el dinero de la subvención de la propaganda política para medidas de salud. Una vez conocido el pedido del Tribunal Supremo Electoral para que los partidos políticos eviten la subvención del monto económico para la propaganda política, desde el partido oficialista consideran que se debe tocar ese tema en la Asamblea Legislativa para aprobar el pedido mediante una ley. No vamos a entrar a este juego al cual nos quieren llevar como cómplices de una decisión política que es parte del Tribunal Supremo Electoral, como también los expresidentes Morales y Mesa. De todas maneras, pero todos los recursos económicos tienen que ir a la salud. Por lo tanto, para esto hay que hacer una modificación de la ley, y quien aprobó que los partidos políticos tengan estos recursos es el MAS, con sus 2/3. Así ha aprobado la ley, y obviamente para modificar hay que cambiar la ley y hay que presentar un nuevo proyecto de ley. Mediante un Twitter, Carlos Mesa dijo que para la comunidad ciudadana la salud está primero. Los recursos de fortalecimiento público del Tribunal Supremo Electoral deben destinarse a combatir la pandemia, pero también se deben sumar a ello el dinero de la propaganda de Yanine Áñez y su gobierno y los gastos superfluos de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Por su parte, Jorge Tuto Quiroga aplaudió la medida propuesta por el TCE, pero pide que se regule también la propaganda del actual partido de gobierno para que la excepción sea para todos los partidos de forma equitativa. Celebro el consenso y el cambio de posición del TCE para eliminar esta asignación hoy repudiada por el pueblo. Pero eso no basta, porque replicando malas prácticas del pasado, la candidatura de gobierno eroga millones en propaganda electoral. Lo que aplica para muchos debe aplicar para todos.
exigimos al TCE que demuestre su neutralidad prohibiendo la propaganda electoral del Ejecutivo y de todas las instituciones y reparticiones públicas para evitar que el gobierno despilfarre nuestros recursos en promocionar su imagen. Desde el movimiento al socialismo, la postura de no recibir dinero del Estado para la propaganda política ya la tienen definida y consideran que se debe buscar otros mecanismos para llegar a los votantes. Que los recursos que están destinados a los partidos políticos vayan y se transfieran a los municipios para que puedan luchar contra el COVID. Ese es nuestro criterio. Y todos los mecanismos legales que amerite el caso, el MAS apoyará. La próxima semana se tocará en la Asamblea Legislativa esta medida de excepción para que tenga validez de cara a la próxima jornada eleccionaria. Y en Santa Cruz también surgen reacciones de representantes de Juntos y Comunidad Ciudadana luego del pronunciamiento del Tribunal Supremo Electoral respecto a la subvención de la propaganda política para medidas de salud. Esos 35 millones de bolivianos son mucho más útiles atendiendo la salud de los bolivianos que destinándolos para campañas políticas. Pero también hay una gran contradicción por parte del Tribunal Supremo Electoral. Por un lado, asumen que la situación de la pandemia es muy grave en el sentido de que la plata que iba a ser destinada para hacer campañas políticas tiene que ser destinada para cuidar de la salud de los bolivianos. Pero por el otro lado, mantienen todavía la fecha de elecciones en media pandemia, incentivando a que se haga campaña política y que se vaya a elecciones en un momento que no es seguro y no es adecuado. Si esta tarde el tribunal se ha pronunciado en sentido de quitar o eliminar esa subvención a los partidos para atender la lucha del COVID, sería lo más responsable. Pero si ese dinero se va a usar para las medidas de bioseguridad durante el proceso eleccionario, se siguen haciendo la burla de los bolivianos. Porque la demanda ciudadana no es que usen ese dinero para las elecciones o las medidas de bioseguridad durante las elecciones. Lo que los bolivianos exigimos y reclamamos tanto al Tribunal Supremo Electoral como a los partidos es que dejen por un momento de hacer política y se preocupen de la gente que está enferma de COVID. En Cochabamba, políticos de diferentes esferas critican la aprobación de 14 millones de bolivianos adicionales del Tribunal Supremo Electoral para los comicios de septiembre. Los políticos en Cochabamba reaccionan ante el presupuesto de 14 millones de bolivianos que aprobó el Tribunal Supremo Electoral para las justas nacionales que se aproximan para el 6 de septiembre. Indican que las condiciones sanitarias no están dadas para pedir a los ciudadanos acudir a las urnas a depositar su voto. Nos están forzando solamente por un capricho del movimiento al socialismo, cuando sin embargo se debería priorizar la vida, que es lo más importante en este momento. En este momento no tenemos ni siquiera insumos de bioseguridad, no tenemos ni siquiera cómo implementar medidas hacia los hospitales, no tenemos médicos en este momento y por lo tanto creo que realmente se debería priorizar. El diputado Enrique Siles indicó que primero está la salud antes que la política y que el gobierno debe reformular sus políticas para destinar la mayor cantidad de dinero y continuar combatiendo el COVID-19, cuyos casos confirmados van en ascenso. Estamos viviendo crisis de salud, hay muertes en las calles y los partidos políticos, empezando de Comunidad Ciudadana, terminando en Camacho, en este caso otro candidato también y varios candidatos, han dicho que se destine el presupuesto de las elecciones del Tribunal Electoral al tema de salud. Entonces esperemos que el Tribunal Electoral reaccione porque primero está la salud. A solo 2 meses para los comicios electorales, aún persisten los desacuerdos de los partidos políticos, quienes temen a la diseminación del virus por la aglomeración de personas que podría darse en las urnas. Más reacciones en torno a las elecciones generales. Vamos a tomar contacto con nuestra unidad móvil. Lady Guzmán, adelante. Bien, estamos justamente con la diputada Claudia Mayón de Unidad Demócrata, que nos va a hablar acerca de esta reducción que se ha hecho en este caso a las elecciones. No se va a llevar dinero, no se va a derivar dinero más bien para los partidos políticos, pero sí para la realización de las elecciones. Buenas noches. Muy buenas noches. Lo que primero nos llama la atención es que el Tribunal Supremo Electoral recién hace unos días inició los procesos en contra del movimiento al socialismo, cuando desde un inicio se debió iniciar procesos penales en contra de la sigla del movimiento al socialismo para no permitirle participar. ¿Quién se va a hacer cargo de todo el dinero que se ha derrochado en una elección fraudulenta el 2019? ¿Quién nos paga a los bolivianos los recursos del 21F en una elección también que fue pisoteada por el movimiento al socialismo? ¿Es suficiente 14 millones de bolivianos para las elecciones? Mire, aquí el que tiene que decir que es suficiente o no, pero además
darle todas las medidas de bioseguridad a los bolivianos. Son aquellos que insisten en una elección para el 6 de septiembre. Primero está la salud, queremos democracia, queremos un gobierno electo en las urnas con el apoyo de todos los bolivianos, pero sin duda alguna de por medio está la salud y vamos a priorizar aquello. Dios no quiera que los contagios continúen en el país. Nosotros como parlamentarios vamos a ser los primeros en pedir la modificación de la ley para suspender la fecha del 6 de septiembre. Muchísimas gracias a la diputada Claudia Mayón, quien nos dio su versión pues, acerca de esta reducción que se está realizando. Solo para la elección general 2020 se dejen sin efecto la distribución de recursos públicos para que las candidaturas contraten propaganda en medios masivos de comunicación. Que los recursos que están destinados a los partidos políticos vayan y se transfieran a los municipios para que puedan luchar contra el COVID. Ese es nuestro criterio. No hay espacio para la política, no hay espacio para el carnaval electoral, no hay espacio para ser cómplices de ese gran día, el 6 de septiembre, que será un día nacional del contagio. Exigimos al TCE que demuestre su neutralidad prohibiendo la propaganda electoral del Ejecutivo para evitar que el gobierno despilfarre nuestros recursos en promocionar su imagen.